Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 15. Estamos hablando una corta serie, espero que sea corta, acerca de ámbitos celestiales. Es tan importante que la iglesia conozca al respecto, que el pueblo conozca de ello, pero sobre todo sepamos cómo provocarlos estando en la tierra, para que gocemos de esa manifestación y de esa gloria que trae consigo ese ámbito del lugar santísimo. Hemos estudiado que en el lugar santísimo hay una característica que la vio Moisés y la plasmó en el arca y los querubines con alas desplegadas. Lo vio Isaías, se recuerda, en el capítulo 6, a los seres celestes también adorando. También lo vio Juan, el teólogo, en Apocalipsis, de igual manera, la misma expresión, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, en la actitud de adorar, de reconocer su santidad y de darle crédito y honor a Él. Y una de las cosas que nos ha impactado es que todo eso le fue revelado también a un adorador llamado David, y eso lo plasmó trayendo el arca a aquel lugar que preparó y poner 24/7 adoradores que de continuo ministraran. Lo que hizo sencillamente es bajar el diseño celestial a la tierra y gozó de la misma atmósfera que disfrutan los seres vivientes, los serafines, los que están alrededor del trono. ¿Quién hace un ámbito celestial en la tierra? La misma presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, la atmósfera cambia. Los ojos de los ciegos se abren, los oídos de los sordos se empiezan a abrir, la boca de los mudos comienza a hablar, los cojos van a saltar y los perdidos van a ser salvados, porque la presencia del Señor cambia corazones, redarguye vidas, hace revelar lo que está escondido, y su presencia espanta a aquellos que atemorizan a su pueblo. Alguien dice amén. Entonces la presencia del Señor es la que transforma un lugar, transforma una vida. Eso lo hemos estudiado, solo estoy haciendo una breve reseña para entrar a los puntos. Entonces el arca, que es tipo de la presencia de Dios, hizo fructificar la casa de Obed-edom. La presencia de Cristo atormentaba a los demonios cuando llegaba a un sitio. Pero hoy quiero que usted vea un detalle. Aquí hay un personaje, un profeta, que tenía una palabra para darla a un rey. Una palabra que iba a ser clave, que si el rey la creía y la ponía por obra, Dios le iba a dar victoria de sus enemigos. Y aquí está el profeta Eliseo. Pero él, antes de soltar la palabra, necesitaba un ámbito diferente al que tenía. No se lo podía crear o provocar cualquier músico, cualquier personaje. Tenía que ser algo más que un músico, un tañedor. Y eso lo hemos estudiado. Un tañedor, la diferencia entre un músico y un tañedor es que el músico sabe de notas, sabe de ritmos, melodías y armonías. El tañedor no solamente sabe de eso, sino que también conoce cómo provocar atmósferas celestiales en la tierra. Es el entendido, porque es un ungido, es alguien que está conectado con el cielo, es alguien que sabe propiciar esas atmósferas y es entendido para ello. Entonces el profeta quería traer una palabra, y eso me hace recordar aquellos hombres que el concilio en Hechos 13 en Antioquía, primeros versos, se recuerda, estaban reunidos los maestros y los profetas, estaban orando, estaban ayunando, pero tenían una característica, y era ministrando estos al Señor. Ellos estaban no ministrando del Señor al pueblo, sino allí ministrando al Señor del pueblo. Es una gran diferencia. A veces nosotros pasamos ministrando al pueblo del Señor, pero esta gente tenemos que aprender también a ministrar al Señor del pueblo. ¿Alguien dice amén? Eso es a darle un tiempo a Él, a ofrecerle lo que Él es digno de recibir, a hacerle la atmósfera que Él goza en el cielo. Ellos estaban sin duda adorando. ¿Y qué pasó cuando adoraron? El Espíritu Santo habló y dijo instrucciones puntuales acerca de unos ministros. ¿A dónde voy con todo esto?
que cuando se provoca esa atmósfera, cuando hay gente entendida para hacerlo y ungida, entonces se escucha la voz de Dios. Y aquí dice el profeta en el segundo libro de Reyes 3:15: mas ahora, dijo el profeta, traedme un tañedor, no cualquiera, un tañedor, un ungido, un entendido, uno que sabe hacerlo. Y dice: y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Entonces, cuando hay alguien, un pueblo, imagínense, un tañedor, gente del altar, pero gente también del pueblo, entendidos para ministrar al Señor, ¿qué atmósfera de gloria vamos a provocar? Que el Espíritu de Dios va a seguir hablando, va a seguir revelando. ¿Alguien está entendiendo? Porque la atmósfera cambió. Hay gente que quiere que Dios le hable, ya está escrito. Si usted quiere que Dios le hable, primero vaya a la escritura, segundo vaya a la oración, tercero vaya a la adoración, porque en esos ámbitos el Señor se mueve y habla. Alguien dice amén. Entonces, como iglesia tenemos que aprender a darle un buen aplauso al Señor con toda libertad. Yo no quiero vivir de una experiencia ocasional. Yo quiero vivir en una realidad espiritual permanente, porque la presencia del Señor está prometida y garantizada. Jesucristo dijo: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré. Jesucristo está aquí. Entonces, si a eso le sumas el entendimiento para propiciar esa atmósfera, vamos a ver cosas que antes no habíamos visto, vamos a escuchar cosas que antes no habíamos escuchado, y vamos a palpar lo que no habíamos palpado. Quiero que usted vea entonces, aquí el profeta necesitaba tañedor que provocara un ámbito diferente, para que entonces la mano de Dios viniera, la palabra de Dios fluyera y viniera la instrucción. Eso nos hace recordar al tañedor llamado David. Solo es un recordatorio, pero muy importante. Cuando lo llevan frente al rey atormentado por un espíritu malo, cuando empezó a ministrar, aquel que atormentaba al rey salió atormentado. ¿Por qué? Porque llegó el que habita en medio de la adoración de su pueblo, y él atormentó al atormentador. Por eso en la adoración, en un ámbito donde su presencia está, hay liberaciones. Los demonios no resisten, huyen despavoridos. Ejércitos son puestos en fuga cuando el Señor se hace presente. Alguien dice amén. Por eso, pueblo, tenemos que ser entendidos para esto que Dios nos está llevando a vivir. Ahora, tengo que llegar a este punto también. Cuando Jesús caminó por esta tierra, hay tantas experiencias bíblicas de lo que ocurrió, porque si su presencia es la que cambia un ambiente, la que transforma una atmósfera, la que nos da un ámbito celestial, cuando Jesús llegaba a un sitio, las cosas comenzaban a cambiar. Había un estanque, el estanque de Betesda, es conocido en la Biblia, que la tradición dice que de cuando en cuando descendía un ángel del cielo. Digo la tradición porque estudiando un poquito más otros contextos del original y otras versiones, no habla de un ángel, sino que había un acontecimiento, llamémosle sobrenatural, en ese estanque, donde la gente recibía, entre comillas, un milagro. Los enfermos, todos esperaban el movimiento del agua. Cuando empezaba a mover, según la tradición, era un ángel. Pero hay otras connotaciones o referencias que no era un culto realmente, o no era una acción puramente del cielo, sino era un culto pagano al dios Esculapio. El dios Esculapio era el dios de la medicina en el tema griego. Pero bueno, esto es cuestionable. Como sea, pues no tiene mucho sentido que esté bajando un ángel y el Señor Jesucristo ande haciendo milagros por ahí, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Lo cierto es que Jesús llega a donde están los necesitados, alrededor de ese estanque. Y cuando Jesús llega, encuentra al paralítico de 38 años de estar postrado. Y le pregunta que
que iba a hacer, que si quería ser sano. Y él decía: no, ¿cómo crees que yo pueda ser sano si cuando trato de llegar, cuando está el movimiento del agua, otro enfermo llega primero? Entonces el que primero se metía era sano. Y él se le olvidó, hermano, que Jesús no necesitaba de aguas benditas para sanar a nadie. Él era el sanador. Se presentó personalmente con él y le establece y lo levanta y lo sana al paralítico de 38 años de estar postrado. ¿Alguien dice amén? Cuando el Señor llega, los ámbitos cambian, hermano. Prepárate para ver cosas inusuales, para experimentar gloria por causa de la manifestación de su presencia. Entonces, en Marcos, ahora vamos a otro. Le voy a hablar de ámbitos negativos que son impedimento para que el ámbito celestial se evidencie. ¿Cómo así? Bueno, y es un ámbito que tiene que ver con la voluntad del hombre. Recuerde que el Señor no va a hacer nada si tú no se lo permites. El Señor es tan especial que llama a la puerta y si alguno le abre, entonces entra. Él no te obliga a que tú recibas, Él no te obliga a que tú vayas y seas ministrado. Él espera tu corazón. Según la disposición de tu corazón, así el Señor derramará lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces el Señor le preguntaba a alguien: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ser sano, quiero recobrar la vista. ¿Quieres? Muy bien, conforme a tu fe sea hecho. O sea, hay una voluntad, hay una decisión que el hombre toma. Y aquí hay decisiones equívocas que provocaron ámbitos que impidieron que el Señor manifestara su gloria, manifestara su poder, evidenciara el ámbito celestial. Entonces vea por favor en Marcos capítulo 8 un ejemplo. Aquí encontramos a un ciego que no fue sanado en una región por alguna razón particular. Y lo vamos a estudiar. Dice Marcos 8:22. Estamos hablando de ámbitos celestiales. Ahora vamos a ver unos negativos que el hombre provoca. Y dice: vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces vea el protocolo que usó Jesús acá. Un ciego, un enfermo, le ruegan, alguien intercede por él en una región de Betsaida. Préstele atención, Betsaida. Entonces dice el 23: tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Si él necesitaba ser sano, ¿por qué había que moverlo de un espacio geográfico a otro? Interesante. Siga leyendo. Entonces lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, oiga esa forma tan particular, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. 24, él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. 26. Y le envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Oiga eso por favor. Aquí ¿qué ocurrió? Cristo, el transformador de ambientes y de atmósferas, ahora se ve limitado, porque aquí hay una voluntad. Un pueblo, una aldea llamada Betsaida le estaba impidiendo que él obrara, que mostrara ese ámbito que necesitaba el ciego, un ámbito de sanidad, un ámbito transformador. Lo toma de la mano y lo saca del espacio geográfico. Quiera Dios que nuestra casa no sea Betsaida. Quiera Dios que nuestras congregaciones no sea una Betsaida. Quiera Dios que nuestra ciudad no sea una Betsaida, porque estaría impidiendo que el Señor obrara milagros. Qué triste sacar a alguien de un espacio geográfico, de una atmósfera viciada. Ahora, ¿qué ocurrió en Betsaida? La misma palabra te da la respuesta. Vea por favor rápidamente Mateo 11:21, se lo voy a leer. 11, 21 y 22. ¿Por qué Betsaida fue sacado el ciego y no lo sanó el Señor?
ámbitos contrarios para que se evidencie el ámbito celestial. Entonces dice en Mateo 11, 21 y 22: ay de ti, Corazín. Es como un lamento del Señor, una expresión de lamento. Ay de ti, Betsaida. Dos ciudades, dos regiones, dos espacios geográficos, dos ámbitos. ¿Qué pasó en Betsaida y en esa otra ciudad? Porque la compara. Si en Tiro y Sidón, que son regiones del norte, allá en la región libanés, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. ¿Cuál es la enseñanza acá? No había arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, se sigue en pecado. Y el pecado imposibilita que el Señor obre. Porque hay gente, hermano, que quiere vivir su vida, seguir el evangelio a su manera, con su estilo de vida, ofendiéndole, pero quiere el milagro, pero quiere sanidad, pero quiere que el Señor le dé la vista. Y el Señor dice que si estas otras ciudades se hubieran arrepentido, el Señor hubiera hecho cosas tremendas, porque los milagros estaban fluyendo, pero no había arrepentimiento. ¿Qué imposibilita que el ámbito celestial se evidencie? Cuando nosotros no nos arrepentimos. Un arrepentido toma la actitud de un contrito, y un contrito, hermano, de corazón nunca va a ser desechado por el Señor, porque al corazón contrito y humillado el Señor no lo desecha. Entonces lo acoge, entonces lo atiende. ¿Alguien está entendiendo esto? Entonces la actitud que debemos de tener delante del Señor siempre es de necesitados, de arrepentidos. Cualquier cosa, hermano, no te robes la gloria. Dale la gloria al Señor en todo y por todo. Y si alguien se ha sentido muy pagado de sí mismo, es tiempo de arrepentirse, porque no comparte su gloria con nadie. ¿Alguien dice amén? El problema de Betsaida era: no había arrepentimiento genuino, no se apartaban del pecado. Ese es un ámbito que limitaba. Otro ámbito, Mateo capítulo 13 verso 53. Ámbitos que limitan la manifestación del ámbito celestial, de lo que el Señor quería hacer en su pueblo. Vea por favor Mateo capítulo 13 verso 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, 54, y venida a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Llegó a su tierra, la de él, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían. Cuando dice esa frase, se maravillaban, es como que ya viene algo sorprendente. No, algo decepcionante. Mire lo que viene. Se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene eso es despectivo, despreciativo? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Porque dice: ¿qué le pasa? Si yo lo conozco. Sigue diciendo: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. La escritura es clara en decir que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan.
Hermanos, si algo imposibilita, limita la intervención del Señor, es donde hay incredulidad. La incredulidad estaba asociada a la deshonra. La deshonra fue expresada en el desprecio de esas palabras, sacando su contexto. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no es María. Conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. Y como decir, ¿y qué? ¿Será que será algo bueno de aquí? Ahora imagínense, dijeron de Jesús. Ahora imagínense de nosotros, que alguien conozca nuestro contexto allá en el mundial y nos vieron haciendo cosas feas, y ahora lavados por la sangre de Cristo hacemos cosas bonitas. No faltará uno que diga ese, y podrá salir algo bueno de este. Como me dijo una ocasión un amigo, andaba yo poniendo combustible y entonces en la gasolinera, yo ya cristiano, tengo mi traje, ya pastor, y llega el compañero del mundo, ¿verdad? Del mundial. No íbamos a evangelizar otras cosas, pero llega y me dice, vos sos Fernel. Sí, le digo yo. Y me vio de pies a cabeza así y me dijo, te cuadraste, vamos. Yo no sé por qué, tal vez me había ovalado, pero me dijo, cuadraste. Lo que te trato de decir es que la gente que conoce tu contexto sabe qué joya eras antes y ahora eres diamante del Señor, que brillas por la luz de Cristo. Van a empezar a decir, ¿y este acaso no es el hijo del carpintero? Yo lo conozco. Un menosprecio. Y ahí no pudo hacer muchos milagros el Señor, debido a la incredulidad y a la deshonra que ellos manifestaron. Ahora imagínense, cuando dice la Escritura, y cualquiera que dé a un profeta siquiera un vaso de agua, no quedará sin su recompensa, recibirá recompensa de profeta. Al Señor no lo honraron, hermano. Y él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Si lo hicieron de Jesús, prepárate, sin duda por ahí va la cosa con nosotros. Pero no por eso dejó de hacer milagros. Se movía el Señor, salía de allí. Entonces, cuando hay honra, hay liberación de milagros, hay ambiente de distinción para que el Señor se luzca trayendo una atmósfera celestial. Por eso honre al Señor. Cuando usted viene a la casa del Señor, honrelo con su vida. En la calle, honrelo con su testimonio, con sus recursos, honre al Señor. En el tiempo de adoración, adore. En el tiempo de oración, ore. Mira el que está en la par suya, si está chateando, dígale, ¿ya oíste? Se trata de honra, dígale, aleluya. Ahorita va a cambiar la página, va a sacar el texto bíblico. Es que mi Biblia es digital. Está bueno, pues se la vamos a perdonar. Vamos a ir, avancemos. La incredulidad, debido a la incredulidad. Mire ese ámbito de incredulidad, de deshonra. El otro de Betsaida, de poco arrepentimiento o nada de arrepentimiento, era lo que limitaba al Señor. Ahora, la vez pasada comentamos, ¿quién subirá? Era la pregunta del 24 del Salmo, al monte del Señor. Y nos dimos cuenta que el Señor se fija no solo en nuestras acciones, sino en nuestras intenciones. El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, este estará en el monte del Señor, el monte santo, y recibirá bendición del Señor. Ahora, iglesia, tengo que concluir. Hay una palabra que me impacta en el Salmo 63, para poder anhelar si la presencia de Dios es realmente el ámbito celestial en la tierra. Cuando su presencia se evidencia, ¿por qué no buscarla? ¿Por qué no cuidarla? ¿Por qué no estimarla? Primero partamos de un punto, y es porque se nos ha ido el apetito. ¿Cuántos han tratado de comer cuando no tienen hambre? Aunque le pongan lo que le pongan. Fíjese que ahora que anduvimos con los muchachos, hermano, que anduvimos con todo el equipo en estos días, anoche nos sirvieron un banquete los hermanos previo a la administración. Y ahí estaba, hermano, mire,
estaba delicioso todo. Yo los vi sentaditos a todos. Dije, aquí algo está pasando. Está todo intacto. Y estos sentados, dije, yo conozco a mi raza. No tenían hambre, porque acababan de comer por otro lado. Pero tuvieran hambre, no me dejan ni siquiera una manilla para disfrutármela. Lo que trato de decir, en algunos se les ha ido el apetito de la presencia de Dios. ¿Cómo vas a buscar la presencia de Dios si no tienes hambre? Y lo más terrible, que se están secando y se están muriendo en vida, están extinguiéndose. Son como el pábilo que humea, son como esa caña cascada. Pero la buena noticia es que Cristo no quiebra la caña cascada, la restaura. Cristo no apaga el pábilo, lo vuelve a avivar. Empieza a soplarlo, porque el Señor es un Señor de restauración. Alguien dice amén. Entonces, iglesia, Salmo 63, oiga lo que dice el salmista. Estaba atravesando literalmente un desierto, pero no solo era el escenario físico, sino que él también estaba por dentro tan necesitado. Y dice, Dios, verso 1, 63, Dios mío eres tú. Esas frases me llaman la atención, porque es como decir, tengo propiedad, es mío. No sé si es de otro, pero Dios, Dios mío eres tú. Tú tienes que ponerte así como un hijo, ¿verdad? Con papá, es mi padre. Ahí está mi padre. Y él dice, Dios, Dios mío eres tú. Y sigue diciendo, de madrugada te buscaré. Buscarlo al mediodía es un poquito más fácil. Quizás buscarlo en la tarde a lo mejor no sea tan costoso, o antes de acostarnos. Pero de madrugada, en la cuarta vigilia de la noche, cuando todos descansan, hacer el esfuerzo, porque ahí hay un misterio y Jesús lo conocía. Por eso el Señor Jesucristo se levantaba muy de oscuro para ir al monte a orar, a tener comunión con el Padre. Mire qué ejemplo el que el Señor nos dejó. El que era 100% Dios, también 100% hombre, era dependiente de la atmósfera celestial que su Padre proveía a través de la adoración. Era como ir a ponerse, le dije la vez pasada, como ponerse aquel succionador de oxígeno. Tiene el tanque, la oración, ahí está succionando. Hay gente que ya está, hermano, sucumbiendo, muriéndose. Necesita el oxígeno de la presencia de Dios. Algunos ni fuerza tienen para manifestar su hambre, tan débiles que están, ya no hay apetito. Por eso el dicho dice, el enfermo que come no se muere, pero el enfermo que ya no tiene hambre, su destino es la muerte. Aplíquelo en la vida espiritual. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Para qué? Para ver tu poder, para ver ese ámbito diferente, para ver tu gloria, así como te he mirado en el santuario. No me pregunte qué tipo de santuario, si al celestial lo arrebataban o tenía acceso al santuario literal, no sé. Pero él entraba al ámbito del santísimo lugar, donde reside su gloria, donde están los seres vivientes, los serafines adorando al que está en el trono. Y entonces él dice, así como te he mirado en el santuario. Añoraba volver a esas experiencias. Y aquí manifiesta su gran necesidad. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Yo te insisto nuevamente, solo los hambrientos van a ir a buscar, solo los sedientos van a ir tras el agua. El que se siente cómodo, el que se siente muy satisfecho, ¿para qué buscar? Ahí estoy. Pero si tienes hambre, por eso dijo el Señor, oiga lo que dijo el Señor: bienaventurados los pobres, ¿en qué? En espíritu, porque de los tales es el reino